Y por eso amablemente y con mucho gusto escuchamos la ponencia de nuestro hermano Rabino. Yo también fui al diccionario y encontré no solamente la raíz shalom, sino también otra raíz que nos habla de la paz en el ámbito griego, Irene, que bien la sabemos, y otra de ámbito romano, que es la pax, y de ahí deriva evidentemente nuestro término paz en español. Shalom hace referencia a la totalidad integral del bienestar objetivo y subjetivo. Viene de shalom, y nuestro hermano mejor nos lo explicaría. Significa completar, dar remate a una realidad deficiente en algún aspecto. En toda la escritura, en el Antiguo Testamento, aparece muy notablemente esta raíz y su correlativo shalom. Efectivamente, se trata de una noción vasta, omnicomprensiva, que abarca toda la persona y el grupo en sí mismo, en su relación a nivel humano, su relación con Dios, en el tiempo e incluso más allá del tiempo. La paz entonces es un concepto muy amplio, es un concepto riquísimo que nos alude al bienestar total. A nivel individual es la experiencia cotidiana de tranquilidad. Cuando tienes paz, estás tranquilo, ya nos lo recordaban. Viene la concordia, la salud física, el bienestar familiar, así nos lo recuerda el Salmo 128, Job 3, tanto así, y de hecho nos saludamos de esa manera, Shalom, con nuestros hermanos Salam, ¿verdad? Y porque él se convierte entonces en un saludo que abarca a toda la persona, y no solo de llegada, también de despedida. Así lo vemos, por ejemplo, en Éxodo, en Jueces, en 1 Samuel 1:17, e incluso cuando se le da la despedida última a nuestros seres queridos, Shalom, la bendición, la verajá, como lo acabamos de oír también. Pero esto no solamente a nivel personal, también a nivel social, a nivel comunitario. Implica no solamente la ausencia de la guerra, sino el bienestar, la armonía social. Se dice de Salomón, y de ahí también su nombre, que su reino fue un reino de paz, un reino de bienestar, un reino de justicia. Primera de Crónicas 22:9. Implica ciertamente una alianza, una brit, un pacto que sostenga esa paz. Es don de Dios, pero también es armonía, también es un pacto que se lleva a cabo entre nosotros. Sin embargo, los profetas también alzan su voz, insisten que de la justicia brotará la paz. No podemos desligar la paz de la justicia. Ya Isaías 32:17 nos lo recuerda. No basta la alianza, que nos pongamos solamente de acuerdo y dejemos a un lado la justicia. No sería un fundamento correcto para la paz, no sería una verdadera y auténtica paz. Por eso la paz auténtica y definitiva es un bien tan preciado e inalcanzable que solo puede recibirse como un don de lo alto. Y por eso hay que pedirlo a Dios. Y por eso hay que recibirlo como un don celestial. Y nos invita a la unidad, a la renovación de todo lo que vemos. Para nosotros, como cristianos católicos, esta paz se vincula necesariamente con la figura del Mesías. Miqueas 5:4 ya nos lo anuncia. El Mesías será la paz. Él mismo nos traerá la paz definitiva, traerá el Espíritu de Dios y hará de nosotros criaturas nuevas por su presencia en medio de todos. Pero su misión, nos recuerda Isaías también en el capítulo 42, es una misión que se lleva a cabo en el amor, como un siervo, en el servicio, en la entrega total. No es, por lo tanto, una imposición. En el Nuevo Testamento, sobre todo, tenemos el término Irene, que significa la paz cristiana, el don global, definitivo y supremo de Dios, que nos lo da en Jesucristo, su Hijo. A mí me llamó la atención en Belén, como para entrar a la Basílica del Nacimiento de Jesús, hay que agacharse, hay que hacerse pequeñito. Ciertamente ahí
escuchamos los cantos de la paz, gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Pero la puerta de la basílica es una puerta pequeñita. Para entrar a Belén tienes que hacerte humilde. Para entrar a Belén tienes que agacharte. Para recibir al Mesías, para recibir la paz, no la vas a recibir en la soberbia, en la autosuficiencia. La vas a recibir si te haces pequeño, si te haces humilde. Dicen que en tiempo de los cruzados era para que no entraran con todo el caballo, ¿verdad? Pero esta interpretación es fundamental. ¿Quieres recibir la paz? Hazte pequeño, hazte humilde y así la recibirás. También es el saludo de Cristo resucitado. La paz sea con ustedes. Y antes de morir Jesús dijo, les doy mi paz, les dejo mi paz. No se la doy como la da el mundo. A veces pensamos que la paz es ausencia de problemas, dificultades. Jesús nunca dijo eso. Jesús en un pasaje claramente señaló, en el mundo tendrán problemas, en el mundo tendrán dificultades, pero ánimo, yo he vencido al mundo, les doy mi paz. La paz, por lo tanto, no es, vamos a tener la paz cuando no haya dificultades, cuando no haya problemas. No, la paz la tenemos en el encuentro con Jesús, la recibimos de Él, y en Él recibimos el Espíritu que nos hace hijos. Así deja Él su paz a sus discípulos. También a todos los que creen en Él los envía para que lleven a todos y sean constructores de la paz. Esta paz se da en la reconciliación. Qué bello el mensaje de la carta a los Efesios cuando nos dice, para Dios ya no hay judíos y no judíos. Para Dios ya no hay esclavos y libres. Para Dios ya no hay hombres y mujeres. Estaba superando la esclavitud desde el siglo I. En Dios todos estamos llamados a la paz. Todos estamos llamados a la comunión. En Cristo estamos llamados a superar esas diferencias que nos enfrentaban, que nos hacían enemigos. En Jesús estamos llamados a vivir la paz de Dios. Por eso Jesús también nos hace constructores de su paz. Saben ustedes que el Evangelio de San Mateo está escrito en 5 discursos. Está escrito fundamentalmente a un auditorio procedente de raíces rabínicas, de raíces judías, y se presenta, así como Moisés nos ofrece la Torá, nos ofrece en los 5 primeros libros de la Biblia la instrucción que Dios da. Ahora viene Jesús, y Jesús nos da en el Evangelio de Mateo estos 5 discursos como una nueva instrucción en la que nos da el don de la paz y nos ofrece una renovación profunda. En uno de esos discursos, el discurso de la montaña, nos da las bienaventuranzas. Una de ellas es, bienaventurados los que trabajan por la paz. Bienaventurados, felices, contentos los que construyen la paz, pero porque la han recibido, porque antes se han encontrado con Jesús. La comunidad entonces se convierte en anunciadora de la paz. Quisiera yo hacer referencia a 2 acontecimientos en nuestra Iglesia Católica, que son los que marcan el rumbo que vamos llevando a nivel mundial. Uno primero es el Concilio Vaticano II. Era el año de 1962. El Papa Juan XXIII. Dicen los cardenales que escogieron al Papa Juan XXIII porque era un viejito y ya se iba a morir pronto, y entonces iban a tener más tiempo para el nuevo cónclave. Pero contra todo lo esperado, el Papa Juan XXIII en una de esas ocasiones reúne a los cardenales en el Vaticano en un diciembre, en un invierno crudo, y les dice, y en ese momento abre las ventanas del Vaticano. Entonces los cardenales, todos viejitos, decían, Santa cosa fai, ¿qué está haciendo santidad? Santo Padre, ¿qué está haciendo? Porque obviamente entró un vendaval y todos pues ya muy aquejados por los años y la enfermedad. Y decía el Papa Juan XXIII, eso hay que hacer en la iglesia. Hay que abrir las ventanas.
para que entren aires nuevos. En ese tiempo se llamaba ayornamiento, 1962. La iglesia tiene que actualizarse, ayornamiento. Y el Vaticano II fue un momento en que la iglesia reflexiona, analiza, de 1962 a 1965. Ya desde entonces se veía, y lo tenemos en los documentos del Vaticano II, grandes convicciones que todavía rigen a la Iglesia Católica en la actualidad. Quisiera señalar algunas afirmaciones con respecto a la paz. La paz no es simple ausencia de guerra, sino obra de la justicia. Es fruto del orden asignado a la sociedad por su divino fundador. Nunca se obtiene de modo definitivo, sino que debe edificarse continuamente. Por eso yo aplaudo este encuentro, porque la paz nunca se logra ya, de una vez por todas. Podríamos decir, ya estamos hablando de eso desde hace una década, y sin embargo tenemos que volver al tema, y tenemos que seguir construyendo la paz. La paz no se alcanza de una manera definitiva, de una vez por todas. Hay que seguirla construyendo continuamente. Para construir la paz, hay que eliminar las causas de discordia. Solo puede obtenerse si se asegura el bien de las personas y se respetan los derechos de los hombres y de los pueblos. Las desigualdades económicas y sociales son contrarias a la paz social e internacional. Además, en cuanto fruto del amor, la paz va más allá de la justicia. Nosotros estamos acostumbrados a un concepto latino de la justicia, un darle a cada uno lo suyo, darle a cada uno lo que se merece. Para la paz no basta ese concepto retributivo de la justicia. Se necesita un concepto más amplio de la justicia. La justicia en Dios, en el Señor, es dar a cada uno lo que necesita para desarrollarse. Si tuviéramos ese concepto de justicia, tendríamos un orden social diferente. La paz, decía el Concilio Vaticano II, debe surgir de la confianza, no del terror de las armas. Entonces la paz no es el controlar totalitariamente a la población, no es el manejo, el control de todos. La paz tiene que brotar entonces de esos nuevos caminos para restablecer la verdadera paz. Me gustaba mucho porque ya desde el 65 se hablaba de una necesaria educación para la paz. La Iglesia Católica desde el 65 decía, tenemos que educar para la paz. Yo creo que eso nos hace falta mucho en nuestra sociedad mexicana, en nuestras iglesias también. Educar para la paz, no para el enfrentamiento, no para la confrontación. Y esa educación para la paz, como se nos decía, tiene que venir desde la infancia, desde el hogar. Qué importante es la educación para la paz. Así lo propugna la Iglesia Católica desde el Concilio Vaticano II. Con la predicación del Evangelio, la Iglesia contribuye a reforzar la paz en el mundo. Los obispos, los laicos y todos estamos llamados a construir y a contribuir a la paz. Quisiera pasar ahora a la contribución del Papa Francisco. Todos conocemos su exhortación Evangelii Gaudium. Podemos decir que esta es la carta magna del pontificado actual. El Papa Francisco está inspirado en este documento. En él nos señala por dónde quiere que la Iglesia Católica avance, camine. Evangelii Gaudium significa la alegría del Evangelio. Es una exhortación del 24 de noviembre del 2013. Cuando el cardenal Bergoglio llegó a Roma, se llevó una sola maletita. Tenía su boleto de regreso y estaba esperando que terminara el cónclave para regresar a Argentina. Tenía asuntos pendientes en Buenos Aires. No sabía lo que le esperaban. En esta exhortación, el Papa invita a una nueva etapa evangelizadora.
El Papa está lanzando a la Iglesia a una nueva etapa evangelizadora, marcada por la alegría. Dice que lo principal para nosotros como cristianos católicos es el encuentro con Jesucristo. Avivar el encuentro con Jesucristo, renovar tu encuentro con Jesucristo, actualizar ese encuentro amoroso con Jesús que te transforma, que te llena de su paz, que te hace mensajero suyo. Quiere una iglesia misionera, una iglesia en salida. Hay varias expresiones del Papa Francisco que me llaman la atención. Él dice: yo prefiero una iglesia accidentada, porque ha salido, y no una iglesia que se queda adentro, que se vive ensimismada, una iglesia narcisista. No, él quiere una iglesia en salida, con una pastoral renovada. Eso está costando mucho en la Iglesia Católica, ciertamente, en primer lugar a nosotros, porque si ya lo habíamos escuchado en el Vaticano II, ahora el Papa Francisco está subrayando e insistiendo en la necesidad de salir, en la necesidad de llevar ese encuentro con Jesús a todos los hombres. Hay que ir a lo esencial, y por eso está haciendo reformas sobre los procesos de nulidad, sobre los mecanismos que se tienen, sobre la administración de la curia, sobre la administración de muchas cosas, porque hay que ir a lo fundamental, hay que ir a Jesucristo, hay que ir al centro de nuestra fe. Pero eso no solamente allá, en el Vaticano, aquí también, en todo lugar. Hay que repensar objetivos, estructuras, estilo y método evangelizadores. Se requiere audacia, creatividad, discernimiento, pero sobre todo fidelidad al Evangelio. Por eso se requiere atención, discernimiento a los signos de los tiempos. Él habla que hay que dejar a un lado la economía de la exclusión. Me llama mucho la atención que el Papa Francisco ha ido varias veces a Lampedusa, ha recibido migrantes en el Vaticano, les ha abierto las puertas, y muchos se han escandalizado de eso, porque el Papa descubre que la Iglesia debe de estar al servicio de los pobres. Ha organizado visitas a los museos vaticanos gratuitos, ha hecho jornadas de salud para los vagabundos y todas las personas que lo necesitan, y ahí vemos que en la Plaza del Vaticano se llevan a cabo todos estos servicios. Ha ido a lavar los pies a la cárcel. Hace rato decían qué marido aceptaría que la esposa le escupiera. Aquí escucharíamos quién de nosotros tendría las agallas para ir a lavar los pies a un preso, para ir a ponerse al servicio de un preso de esa forma, para de alguna forma también abrir las puertas de tu casa. Las iglesias en Italia tienen esa encomienda de abrirse para los migrantes, los desplazados, los enfermos. La búsqueda de la inclusión social es la piedra de toque de la fidelidad de la Iglesia a su fundador. Hay una palabra clave que es la solidaridad y la opción por los pobres. Junto con ello, también con respecto a la paz, nos dice que la paz tiene que basarse en esta inclusión social de los pobres y el respeto de los derechos humanos. En el número 219 dice algo bellísimo: la paz se construye día a día. Cuando en el encuentro con Jesús estás dispuesto a abrir tu corazón a los demás. Invita también al diálogo social, y no los voy a leer porque son abundantes estos números sobre el diálogo, lo que tratamos de hacer ahora y que aplaudimos. Nuestra arquidiócesis de Tlalnepantla está dividida en 7 zonas, 7 vicarías pastorales. El municipio de Naucalpan tiene 3 de estas vicarías y trata de renovarse con un proyecto de misión, con un proyecto de apertura a los demás. Pero también a nosotros es un reto que se nos presenta, esta iglesia que sale, esta iglesia que recibe la paz en Jesucristo y que quiere transmitirla a los demás. Les agradezco.